Hola, buen día, perdón por la demora. Yo soy la doctora Rocío Crespo, de la Residencia de Medicina Familiar del Hospital del Milagro. El día de hoy el Ateneo va a ser referido al dengue, su diagnóstico, la presentación y cómo va a ser el manejo inicial que nosotros vamos a hacer en un primer nivel de atención. Está como invitada la doctora Rapetti, que es infectóloga. Ella trabaja en el Hospital Materno Infantil en la parte de infectología. Así que bueno, buen día a todos y ahora vamos a empezar. Bueno, como bibliografía para este Ateneo me basé en las guías de nación y de provincia. La primera es el manejo integrado, diagnóstico y tratamiento de síndrome febril agudo inespecífico. Es del Ministerio de Salud de la provincia de Salta de este año. La otra guía son las orientaciones de vigilancia, atención de casos y organización de los servicios en contextos de brote o epidemias de dengue, chikungunya, del Ministerio de Salud de la Nación, también de este año, del PRONAP 2021, el capítulo de dengue, y con unas salas de situación tanto de Salta como a nivel país, la alerta epidemiológica que fue emitida el 18 de abril correspondiente a la semana epidemiológica 16. Actualmente estamos en la semana epidemiológica 17. Como objetivos en esta presentación, más que nada recordar los ciclos y las fases de la enfermedad, conocer los criterios diagnósticos y clasificar la enfermedad según el compromiso clínico para un abordaje y o derivación oportuna. Bueno, empezando un poco con generalidades, las enfermedades virales responsables de estos síndromes febriles son transmitidas por artrópodos, que son las arbovirosis y otros vectores. Actualmente el dengue es la enfermedad vírica más importante de la transmitida por los vectores. ¿Bien? Estos datos, bueno, según la alerta epidemiológica que fue de la semana pasada, o sea, que fue emitida la semana pasada y corresponde a la semana epidemiológica 14, o sea, hace 3 semanas en Argentina se registraron 41.257 casos de dengue, de los cuales 37.900 corresponden a causas autóctonas. Acá en este diagrama que compartí era para ver la evolución en la cantidad. La línea punteada corresponde al año 2023, a este brote actual. La línea gris corresponde al brote del año 2020 y bueno, los otros son los restos de años. Era mostrar cómo se duplicó con respecto al último brote que fue en el 2020 la cantidad de casos y con respecto a los años previos, ¿bien? En cuanto a la incidencia acumulada de dengue, según los grupos etarios correspondientes hasta ahora, hasta la semana 14 también, en este año en Argentina, se puede ver que la incidencia, la mayor, está a partir de los 15 años hasta los 65 años, es donde tiene el pico en incidencia. Con respecto a los casos fallecidos, según las edades decenales, se puede ver que el pico está entre los 20 y los 30 años, seguido por los pacientes de 80 años y más, que, bueno, asumimos que tienen también comorbilidades. Después le siguen de los 70 a los 80, y bueno, ya empieza a descender de 40, 50. Bien. En cuanto acá a la provincia de Salta, en la semana epidemiológica, bueno, 40 que corresponde ya al año pasado y 15 que es de acá hace 2 semanas, en la provincia de Salta hubieron un total de 11.433 notificaciones, de los cuales los casos positivos totales hasta hace 3 semanas fueron 6.117. El seriotipo circulante fue el correspondiente al DEN2. Acá en este gráfico también que fue extraído de la sala de situación de acá de la provincia de Salta, podemos ver la notificación de casos totales en azul y los casos confirmados en naranja. Y bueno, también remarcar acá en estas últimas semanas epidemiológicas el brote, cómo fue en aumento con respecto a los años pasados. Este todavía corresponde al 2023, en la semana epidemiológica 5, y bueno, cómo se ve el brote.
Estos serían la cantidad de casos, ¿verdad? 2.500 en ese momento. En cuanto a distribución por departamento en la provincia de Salta, de los casos confirmados, podemos ver de que Orán está en la cabeza con 2.200 casos, le sigue el departamento de San Martín, General Güemes, Capital y Anta. Esos serían los 5 departamentos en la provincia de Salta con mayor incidencia y casos confirmados. ¿Bien? Bueno, entonces ahora para empezar a hablar ya un poco de la patología en sí, primero que nada vamos a hacer cómo sería la definición del caso. ¿Cuándo nosotros vamos a decir que tenemos un caso sospechoso de dengue? En aquel paciente que resida o haya viajado en los últimos 14 días en un área con circulación viral de dengue. Bien, actualmente en Argentina, en la provincia de Salta, consideramos que, o sea, al estar ya en un brote epidemiológico, ya por ser oriundo de Salta, ya lo vamos a considerar a este paciente que presente fiebre de menos de 7 días de duración y fundamental recordar de que no cursa con síntomas de vías aéreas superiores. Además de esto, si es que el paciente presenta 2 o más de los siguientes signos, que no tenga una etiología definida, bien, eso es importante, que sean náuseas, vómitos, exantemas, mialgias, artralgias, cefalea, con dolor retroocular, petequias o prueba de torniquete positiva, leucopenia, anorexia, malestar general, diarrea y plaquetopenia. En estos pacientes, entonces, en los cuales hay un brote, la fiebre menor a 7 días sin síntomas de vías aéreas superiores, y con estos síntomas nosotros los tenemos que sospechar como un caso sospechoso. Bien, además de esto, nosotros tenemos que buscar en nuestro paciente cualquier signo de alarma. Acá yo remarqué dos que son muy particulares que se van a presentar más que nada en el paciente pediátrico. Bien, como signos de alarma en el paciente pediátrico, dolor abdominal intenso o dolor a la palpación del abdomen y letargo y irritabilidad, que sería, bueno, cualquier tipo de alteración en el sensorio. Eso más que nada serían los signos de alarma en pediatría. Ya hablando en el resto de los pacientes, aquellos pacientes que presenten vómitos persistentes, acumulación de líquidos, que puede ser ascitis, cualquier tipo de derrame, sangrados de mucosa, hipotensión, hepatomegalia y un aumento progresivo del hematocrito, los vamos a considerar como pacientes con caso sospechoso de dengue con signo de alarma. Esto es importante porque es una categorización del paciente para después ver cómo hacemos el abordaje. Luego, y otra cosa que nosotros también tenemos que ver es que el paciente tenga o no criterios de gravedad. Con los síntomas que ya dije, vamos a ver si presenta algunos de estos cuatro criterios que nos van a hablar de gravedad. Sería el paciente esté en shock o en dificultad respiratoria debido a la extravasación grave del plasma, que tenga un shock que sea evidenciado por un pulso débil o indetectable, taquicardia, extremidades frías, el relleno capilar mayor a 2 segundos, una presión de pulso que esté disminuida, que nos pueden hablar de una hipotensión en fase tardía. Que presente el paciente algún tipo de sangrado grave, que eso va a ser a considerarse por el médico, como hematemesis, melena, metrorragia, sangrado del sistema nervioso central, o que presente un compromiso grave de órganos, como daño hepático, con aumento de las transaminasas del sistema nervioso central, del corazón u otros órganos. Entonces, para remarcar un poco, nosotros vamos a sospechar del caso de dengue y vamos a buscar cualquier signo de alarma y cualquier criterio de gravedad. Una vez que hacemos eso, vamos a ver cómo empezamos a abordar a nuestro paciente. Cualquier cosa, me interrumpen, bueno. Bueno, entonces un poco en cuanto a las características clínicas de dengue, recordar que es una enfermedad infecciosa, es sistémica y es dinámica. Bien, puede cursar de forma asintomática o manifestarse con un espectro clínico amplio. Luego del periodo de incubación, a partir de la picadura del mosquito, que dura de 4 a 10 días, la enfermedad empieza de manera abrupta y va a pasar por 3 fases: la febril, la crítica y la fase de recuperación. Bien, entonces esto a partir de la picadura del mosquito en la próxima semana. Bien.
Acá, bueno, puse un esquema del curso de la enfermedad en la cual podemos ver los cambios que se van a producir desde el momento del inicio de la fase febril. Acá en el curso de la enfermedad está la fase febril, acá abajo se muestra fase crítica y de recuperación. En la fase febril, saber que, bueno, coincide con la viremia y con la caída del hematocrito, que ya vamos a contar un poco más, y la viremia obviamente va a cursar, digamos, con el aumento de la temperatura. Entonces, en una primera fase febril, bueno, se va a presentar con fiebre, y a esto estar atentos porque si bien habíamos dicho que no presenta síntomas de compromiso de vías respiratorias altas, el paciente puede presentar odinofagia e hiperemia en faringe y conjuntivas, bien, acá como podemos ver en la imagen. La fase febril también puede estar acompañada de mialgias, trastornos gastrointestinales, y la prueba de torniquete positiva en esta fase va a indicar un aumento de la probabilidad de que sea dengue. ¿Cómo hacemos la prueba de torniquete? Con el tensiómetro vamos a insuflar hasta 80 milímetros de mercurio y lo vamos a dejar por 5 minutos. Luego de los 5 minutos revisamos y controlamos la cantidad de petequias. Lo normal es que aparezcan hasta 10 petequias y va a ser positivo si el paciente presenta más de 30 petequias. Bien, entonces nosotros, si es que tenemos esta prueba positiva en fase febril, es como que tenemos mayor probabilidades de que el diagnóstico sea, bueno, debido al dengue. En esta fase febril también se pueden presentar petequias y equimosis en la piel, así que es importante todo el examen físico general del paciente, y si hacemos un laboratorio, en el hemograma, generalmente la primera manifestación va a ser una disminución progresiva de los glóbulos blancos. ¿Bien? Como había dicho, la fase febril coincide con la viremia del paciente, ¿bien? La viremia es el tiempo en el cual el ser humano infectado se encuentra con el virus circulando en la sangre y puede infectar a las otras hembras del mosquito en el acto de la alimentación, ¿bien? Este periodo de viremia se presenta hasta 5 días desde que el paciente empieza con fiebre. Esto es importante porque nosotros generalmente lo recibimos al paciente en consultorio febril y ya sospechando en el caso, es importantísimo mandarlos a la casa con el uso de repelentes y si amerita o no el uso de la tela mosquitera en el caso de que ya tengamos mucho más seguridad, digamos, o que hayan casos en la familia. Así que en este periodo febril es importantísimo recomendar el uso de repelentes y de tela mosquitera. Bueno, entonces recapitulando un poco, en la fase febril ocurre entre el 4º al 7º día del contacto con el vector, la viremia está aumentada y las manifestaciones hemorrágicas suelen ser leves. Podemos ver petequias, sangrado, las epictaxis, sangrados mínimos de las encías, o puede haber cualquier metrorragia en las pacientes femeninas, también, bueno, nos pueden manifestar esto bien, así que con esto hay que estar atentos. Lo importante de la fase febril es que la vigilancia de los signos de alarma y los parámetros clínicos va a ser crucial para el reconocimiento de la progresión en la fase crítica. Entonces nosotros cuando recibimos al paciente en el consultorio y si es que no presenta signos o síntomas de alarma y los mandamos a la casa, le tenemos que avisar al paciente de que tiene que estar muy atentos porque la próxima fase de progresión va a ser la fase crítica una vez que pasa la fiebre. Entonces es importantísimo ver todo esto porque nosotros podemos esperar del paciente esta evolución del cuadro, ¿bien? Entonces de la fase febril pasamos a la fase crítica que inicia con la caída de la fiebre, ¿bien? Y dura hasta 48 horas esta fase. Puede haber un aumento de la permeabilidad capilar y eso lo vamos a ver reflejado en el aumento del hematocrito. En este momento de la enfermedad hay una mayor probabilidad de complicaciones y puede ocurrir la extravasación de plasma. Bien, en este momento es donde nosotros tenemos que estar más alerta y alertar al paciente con todas las pautas de alarma. Bien, nosotros en este momento, si es que el cuadro sigue progresando y aumenta la permeabilidad capilar, podemos encontrar al paciente con taquipnea, sudoración, alteración en el conocimiento,
temperatura baja, el pulso rápido y débil. En cuanto a otras consideraciones de la fase crítica, saber que este shock se ocurre porque hay una pérdida del volumen del plasma por extravasación y esta presentación es precedida ya por los signos de alarma que nos puede llegar a presentar el paciente. O sea, primero ocurren todos los signos de alarma que ya nombré y después recién se podría esperar este shock. Cuando se produce el shock, la temperatura corporal puede estar por debajo de lo normal y puede presentarse el paciente con un síndrome inflamatorio generalizado, con daño orgánico múltiple, que se van a acompañar de acidosis y coagulopatía del consumo. Nosotros a los pacientes en esta fase crítica, aquellos que mejoran después de la caída de fiebre, se lo van a considerar como casos de dengue sin signos de alarma, mientras que aquellos que con la caída de la fiebre presenten signos o síntomas de complicación, lo vamos a clasificar como dengue con signos de alarma. ¿Bien? Posterior a esta fase crítica, llegaría la fase de recuperación. En este momento ya hay una reabsorción gradual del líquido que fue extravasado, que va a retornar al compartimiento extravascular, del extravascular al intravascular. En esta etapa de reabsorción puede durar 48-72 horas y nosotros vamos a ver cómo el hematocrito se empieza a estabilizar o puede ser más bajo debido a la dilución causada por el líquido reabsorbido. ¿Bien? En esta fase de recuperación se hace evidente ya la mejoría del paciente, puede haber un estado de sobrecarga momentáneo, puede complicarse con alguna infección bacteriana agregada y finalmente también se ha descrito que pueden aparecer un exantema tardío entre el 6º y el 9º día, pero la característica es que afecta a las palmas y las plantas de los pies. ¿Bien? Bueno, una vez que nosotros ya sospechamos de este paciente que puede estar cursando este cuadro de dengue, ¿cómo vamos a hacer el abordaje? Fundamental en la anamnesis, vamos a hacer una valoración clínica. Nos tenemos que hacer mucho hincapié en ver fundamentalmente en qué fase del dengue se encuentra nuestro paciente. Todo esto nos vamos a guiar según el inicio de la fiebre. Bien, entonces se puede estar en la etapa febril, que dura los primeros 7 días. Si el paciente ya no está con fiebre, pero tiene el antecedente, podemos considerar de que está actualmente en una fase crítica o en la fase de recuperación, que fue cuando se resolvió la fiebre y que va desde el 7º al 10º día. Bien, entonces por un lado vamos a averiguar en qué fase se encuentra. Por otro lado, si es que el paciente presenta los signos de alarma, que los repito porque es importantísimo estar enfocado, que hay una mnemotecnia que es VEDIS, vamos a buscar si es que presenta vómitos persistentes, edema, dolor abdominal, irritabilidad, somnolencia y sangrado. Eso vamos a hacer en el examen físico de todos nuestros pacientes. Vamos a ver cómo el estado de hidratación y el estado hemodinámico, bien, esto más que nada, bueno, en nuestros pacientes pediátricos, vamos a preguntarle si es que tiene o no sed, vamos a ver cómo están las mucosas, la piel, bueno, vamos a hacer una valoración de la hidratación, vamos a ver los pulsos, bueno, ya lo vamos a empezar a describir bien. Y fundamentalmente si es que el paciente tiene cualquier tipo de afección concomitante que pueda agravar el cuadro, ¿bien? Entonces estas 4 cosas nos vamos a plantear siempre en la anamnesis, además de todos los antecedentes que ya sabemos que para el resto de los cuadros infecciosos febriles. Vamos a preguntar y vamos a indagar también la posibilidad de que exista o no un riesgo social. Bien, esto por el abordaje que vamos a hacer posteriormente en aquellos pacientes que vivan solo, difícil acceso al hospital o a la consulta. Bien, si es que hay un nexo epidemiológico, algún familiar o dengue en el barrio, en la comunidad, en los últimos 14 días de que el paciente se presente con esta fiebre. En cuanto a la edad, aquellos menores de 6 años o los adultos mayores de 65, y como antecedentes que tengamos una paciente embarazada, obeso, que sea asmático, bueno, enfermedades crónicas, bien, y sobre todo también indagar acerca de las coagulopatías.
En el examen físico, bueno, como siempre, control de signos vitales, fundamental porque estas son las primeras alteraciones que nos van a aparecer en el caso de que nuestro paciente ya empiece, bueno, en la fase de compromiso. Como había dicho, la temperatura, tanto para buscar la hipertermia como la hipotermia, el pulso, que es lo primero que se afecta tanto en la deshidratación como en el compromiso ya hemodinámico que va a preceder al shock, y la tensión arterial, que puede estar compensada o no, dependiendo del estadio del paciente. Pero lo fundamental, lo que tenemos que hacer es el control de signos vitales. Vamos a hacer la prueba de torniquete, que ya dije cómo se realiza, insuflando a 80 milímetros de mercurio y ver si después de 5 minutos aparecen más de 30 petequias en la zona. En el examen respiratorio, buscando alguna otra sobreinfección, cualquier tipo de compromiso y también la extravasación de líquidos. Cardiovascular, bueno, fundamental, vamos a ver los pulsos centrales, periféricos, cómo es el relleno capilar, si los pulsos son palpables o no, cómo es la temperatura de la piel. En cuanto a la abdominal, vamos a buscar la presencia o no de dolor, cómo es ese dolor. Este es uno de los primeros síntomas que aparece debido a la extravasación de líquido, ya a nivel del peritoneo. Esta cantidad de líquido es lo que va a causar el dolor, digamos, en el paciente. Bien, entonces por eso es importante el examen abdominal sí o sí, porque es una de las primeras manifestaciones. Como ya había dicho, el estado de hidratación y el examen neurológico, que lo hacemos con el Glasgow. Bien, entonces, ¿cómo empezaría nuestro algoritmo de manejo clínico? Nosotros ya definimos un caso sospechoso por criterio clínico epidemiológico. Lo primero que hacemos, bueno, el examen físico, fundamental lo primero, los signos vitales, y vamos a buscar cualquier tipo de signo de alarma. Como ya había dicho, el dolor abdominal progresivo, que puede ser continuo en sostenido, trastornos del sensorio, sangrado, acumulación de líquido en ascitis, derrame pleural, hepatomegalia, vómitos persistentes y aumento progresivo del hematocrito. A estos pacientes que nosotros ya los identificamos, les pedimos un laboratorio simple, hemograma con plaquetas, fundamentalmente eso. Si nosotros vemos que ya presenta alguna alteración, vamos a pedir un hepatograma, una función renal, ionograma, glucemia, nosotros vamos viendo según lo evaluado en el examen físico. Pero de entrada, a estos pacientes que ya estamos sospechando, la indicación es realizarle un hemograma con plaquetas, nada más. En el caso de que nosotros tengamos un paciente con signos de alarma, esto enfocado en cuanto a nuestros pacientes pediátricos con signos de alarma, los vamos a internar. Vamos a hacer el laboratorio, fundamentalmente es indispensable el hematocrito, y lo ideal sería de que el hematocrito se realice antes de empezar con el tratamiento de hidratación del paciente. Pero bueno, esto no nos tiene que retardar y vamos a iniciar una terapia hídrica endovenosa con solución fisiológica o Ringer a 10 mililitros por kilo a pasar en 1 hora con el control posterior. En este momento debería bajar el hematocrito como buena respuesta al tratamiento. Esto, bueno, lo podemos hacer en los hospitales en el interior. Esto es un primer manejo que nosotros lo debemos hacer. Si la respuesta no es favorable, se puede repetir este aporte hídrico en 2 oportunidades más con este volumen, 10 mililitros kilos. Si la respuesta es favorable, se va a continuar con una terapia endovenosa, reduciendo el aporte de forma progresiva en las primeras 24 horas, ya dejándolos con los aportes basales, ¿bien? Para el pediátrico. Si es que tenemos un paciente con dengue grave, el tratamiento, saber de que ya es en el área crítica y las medidas ya van a estar dirigidas al fallo hemodinámico o los sangrados. Generalmente en este momento ya necesitan asistencia respiratoria y el uso de drogas inotrópicas. Entonces, lo que quería resaltar es que nosotros cuando ya evaluamos un paciente tenemos que buscar siempre los signos de alarma. Encontramos algún signo de alarma y empezamos con el tratamiento. ¿Bien? Lo ideal sería no retrasar con el laboratorio para ir viendo cómo es la evolución. Entonces, recapitulando un poco cómo es el abordaje,
lo que nosotros tenemos que hacer es preguntar en una primera instancia si es que nuestro paciente tiene algún signo de alarma o de gravedad. Si es que estas preguntas nos van a categorizar a nuestro paciente en 4 categorías de intervención. Si es que no tiene, es una categoría de intervención A. Si es que sí tiene algún signo de alarma, lo vamos a categorizar como B1. Si es que tiene, perdón, la B1 es con condiciones asociadas o con riesgo social. Mientras que la categoría de intervención B2 ya es con signos de alarma y la categoría de intervención C es para dengue grave. Nuestro paciente con categoría de intervención A son cuidados mínimos en el hogar, que es por la familia, y sí lo tenemos que citar a nuestro paciente cada 24 o 48 horas en las unidades de dengue o en primer nivel de atención. Este para el paciente que no tiene ningún riesgo asociado y no tenga signos de alarma. Para aquel que ya tenga condiciones asociadas, correspondería a los cuidados mínimos supervisados por el personal de salud, y estas serían para internaciones en unidades de dengue del primer y segundo nivel de atención. Bien, no sería todavía un manejo hospitalario, pero sí en estas unidades de dengue. El paciente tiene que permanecer en esta internación mientras dure la fiebre y hasta 48 horas después de que se acabe. Bien, estos son los pacientes entonces que dijimos con condiciones asociadas o riesgo social. Si el paciente encontramos signos de alarma, ya pasa a una categoría de intervención B2, que corresponde a cuidados intermedios con evolución horaria por el personal de salud, ubicado en los niveles de atención y, bueno, preferentemente en los hospitales. Y para dengue grave es una evaluación minuto a minuto y corresponde en una primera medida estabilizar al paciente en el momento en el que se hace el diagnóstico y sí programar una derivación oportuna. Para la categoría de intervención A, que dijimos que son pacientes sin riesgo, son aquellos sin signos de alarma, sin condiciones, sin riesgo social, controlar que tolere la vía oral y que tenga un buen ritmo diurético. Las pruebas de laboratorio, ya dijimos un hemograma completo, al menos cada 48 horas, fundamentalmente tiene que tener el hematocrito de plaquetas y los leucocitos. A estos pacientes les podemos pedir ya al 5.º día de iniciada el cuadro, las IgM para diagnosticar dengue. El tratamiento de estos pacientes que lo vamos a mandar a la casa, reposo, el uso estricto del mosquitero durante la fase febril y la ingesta de líquidas adecuadas. Estas recomendaciones les vamos a hacer a todos nuestros pacientes. A los adultos, 5 vasos o más por día, y a los líquidos, bueno, a los niños, tratar de aumentar la ingesta. Fundamental que acá el antitérmico utilizado tiene que ser únicamente el paracetamol. A los adultos puede ser 500 miligramos dosis, bueno, recordar la dosis máxima que son 4 gramos, y a los niños a 10 miligramos kilo día. Kilo dosis. Recordar, no administrar aspirina ni otros AINES, no administrar corticoides, no nos mandamos a la casa con betametasona, nada de eso, sin antibióticos, y fundamental, está contraindicada la vía intramuscular o la rectal, ¿bien? O sea, no le podemos pinchar y ponerle una dipirona y mandarlo a la casa, ¿bien? Contraindicada la vía intramuscular. Siempre se acompañará, de un adulto entrenado, le vamos diciendo las pautas, y el paciente con hematocrito estable puede continuar su atención en el hogar. Nosotros a estos pacientes le tenemos que decir que necesitan una evaluación inmediatamente si es que presenta algún signo de alarma, si es que no orina, o si el paciente por sí mismo refiere sentirse peor. A estos pacientes vamos a evaluarlos cada 48 horas, los vamos a citar en el centro de salud y, bueno, vamos a evaluar cómo es la evolución de la enfermedad, el hematocrito, vamos a observar si es que va aumentando progresivamente. Si la enfermedad continúa activa, podemos ver que las plaquetas pueden seguir disminuyendo, la leucopenia inicial, que es como se presenta el cuadro, y detectar si es que hay signos de alarma. La categoría de intervención B1, como dijimos, ya son con condiciones asociadas o con riesgo social.
A estos pacientes lo mismo, el hemograma y el IgM a partir del 5º día de iniciada la fiebre. El tratamiento en estos pacientes es mantener hidratado al enfermo por vía oral, en el caso de intolerancia, con una vía a dosis de mantenimiento nada más, 2-4 mililitros kilo hora, y reiniciar la vía oral cuanto antes sea posible. El tratamiento es sintomático, igual al grupo A, lo que cambia es que estos pacientes ya tienen que estar supervisados por nosotros. El laboratorio es lo mismo, de 24 a 48 horas con un hemograma, y los criterios ya para mandarlo al hospital serían la presencia de cualquier signo de alarma, cualquier signo o síntoma relacionado con la extravasación de plasma, sangrado espontáneo, cualquier disfunción orgánica o alguna enfermedad concomitante, una infección asociada, por ejemplo. Categoría de intervención B2. En este caso, en esta categoría, el paciente ya presenta signos o síntomas después de la caída de fiebre, o sea, en la fase crítica. Bien, el paciente que tenga dolor abdominal intenso, con vómitos persistentes, acumulación de líquidos, sangrado, alteración de sensorio, hepatomegalia y el aumento progresivo del paciente. Bien, estos van a ser categoría B2 ya, con signos de alarma, es importantísimo. Las pruebas de laboratorio, lo mismo. El hemograma completo antes de hidratar al paciente en la medida de lo posible para ver cómo va a ir evolucionando, y ya le podemos ir pidiendo cualquier muestra serológica para hacer el diagnóstico. El tratamiento, recordar que el no disponer de un hematocrito no tiene que retrasar el inicio de la hidratación, y va a ser lo mismo, 10 mililitros kilos en 1 hora de solución fisiológica o de Ringer, y vamos a reevaluar si es que persisten estos signos de alarma después de esta hidratación, y la diuresis, que sea menor a 1 mililitro kilo hora, nos tiene que llamar la atención. En ese momento podemos repetir la carga con cristaloides 1 o 2 veces más. Bien, entonces vamos hidratando, vamos haciendo la evaluación, hidratamos de nuevo, volvemos a evaluar y vamos comparando con el hematocrito. Bien, vamos a repetir el hematocrito y bueno, podemos hacerlo 2-3 veces más. Si ya hay un un deterioro de signos vitales o hay un incremento muy rápido del hematocrito, ya lo vamos a tratar como si fuese un grupo C y vamos a referirlo al siguiente nivel de atención. Categoría de intervención C, dijimos que son los pacientes ya con signos de dengue grave. Todo caso de dengue que tenga shock o dificultad respiratoria debido a la extravasación grave del plasma, bien, que nosotros lo podamos evidenciar por el pulso débil o indetectable, la taquicardia, extremidades frías y llenado capilar mayor a 2 segundos, la presión de pulsos disminuida, sangrado grave según la valoración del médico y compromiso grave de órganos, como compromiso hepático con GOT-GPT más de 1000, alteración en el sistema nervioso central u otros órganos. En estos pacientes, lo mismo, obtener un hematocrito y ya abordarlo siguiendo el ABC, el monitoreo de los signos vitales, que no sean más de cada media hora, de 5 a 30 minutos, vamos a ir reevaluando constantemente cómo va evolucionando este paciente. Como ya dijimos, está con criterios graves. Sí o sí, con el apoyo con la oxigenoterapia, y vamos a iniciar la hidratación, pero en este caso ya a 20 mililitros kilos. Podemos hacer los ciclos de 15 a 30 minutos, y en la embarazada y en los adultos mayores estos bolos no van a ser de 20 sino de 10 por kilo. Si desaparecen los signos de shock, vamos a disminuir el volumen a 10 y continuar 1 o 2 horas y repetir el hematocrito. Este tratamiento nosotros lo podemos repetir 2-3 veces, pero nosotros asumimos que en este momento nuestro paciente ya está en cuidados intensivos, ¿bien? Bueno, como ya había dicho, podemos repetir este ciclo, y fundamental, tenemos que controlar que si nuestro hematocrito disminuye bruscamente y hay una estabilidad hemodinámica, nos tiene que hacer pensar en que el paciente puede estar sangrando y que tenga la necesidad urgente de empezar con transfusión de sangre o cualquier tipo de derivado como glóbulos rojos o plaquetas. El tratamiento de la hemorragia va a ser con una transfusión de glóbulos rojos de 5 a 10 mililitros kilo o sangre fresca de 10 a 20 mililitros kilo.
Si el paciente no mejora, evaluar de nuevo la situación hemodinámica y finalmente, bueno, evaluar ya la función de bomba. A todos estos pacientes en estas 4 categorías, ¿cuándo les vamos a entregar el alta por dengue? En aquellos que estén presentes todos los siguientes puntos, todos tienen que estar. Ausencia de fiebre por 24 o 48 horas, mejoría del estado clínico, que el paciente refiere ya a un bienestar general, que veamos que volvió el apetito, una hemodinamia estable, adecuada diuresis sin estrés respiratorio, tendencia al aumento de plaquetas, eso es lo que tenemos que ir controlando con los laboratorios sucesivos, y también esto es precedido por el aumento progresivo también de leucocitos, y el hematocrito tiene que estar estable, pero ya sin los fluidos intravenosos. Bueno, recordar que a todos estos pacientes necesitamos llenar la ficha de notificación de casos, ¿bien? Si es que no reconocemos a la ficha, tiene, bueno, los datos filiatorios, los datos de los antecedentes de la enfermedad, de los antecedentes del paciente, ¿bien? Y también datos epidemiológicos. Es muy similar a la ficha del COVID. Saber de que el dengue, fundamentalmente hay que hacer hincapié en la prevención, que sin mosquito no hay dengue, entonces constantemente educar al paciente, educar a la comunidad, desmalezando, limpiando, destapando bien, eliminando. Y bueno, finalmente yo les quería presentar 2 casos clínicos que entraron ahora en este último brote al Hospital Materno Infantil en la parte de pediatría. Por un lado, que es el que me llamó mucho la atención, este paciente él ya tiene un antecedente de enfermedad renal crónica secundaria a hipoplasia renal bilateral, ya tiene una hipertensión secundaria y una desnutrición crónica. Pero bueno, acá yo lo que les quiero mostrar un poco es la progresión que estuvo en sus análisis. Es un paciente de 11 años que es de Tartagal, que inicia el 22 de marzo con rinorrea, tos seca, como un cuadro catarral, luego se agrega una cefalea intensa, bien, ola ucraniana y vómitos, por lo que decide consultar en el hospital de origen, allá en Tartagal, y le constatan hipertensión arterial. Como ya sabemos, este paciente ya tiene su enfermedad renal crónica, este paciente está dializado, fue tratado por su hipertensión, bien, este paciente tuvo manejo en la terapia, pero bueno, yo lo que le quiero mostrar es cómo fue la evolución de su cuadro de dengue. Acá puse un primer laboratorio que corresponde al 21 de febrero, o sea, cuando el paciente no presentaba absolutamente ninguno de estos síntomas ni signos, estaba estable, entre comillas, bien en su patología de base, podemos ver un hematocrito de 35 con unas plaquetas de 288. Bien, esto fue en febrero. Cuando él ya consulta, ahora el 27 de marzo, vemos el laboratorio de ingreso, hematocrito de 45, plaquetas 9.000. Él ingresa así al materno, 9.000 plaquetas, hematocrito de 45. Eso, como dije, fue el 27 de marzo. 28 de marzo progresan las plaquetas de 45 a 46, el hematocrito y las plaquetas de 9.000 a 7.000. Bien, vean cómo fue el descenso, cómo viene el descenso y el aumento del hematocrito. Al día siguiente, el 29 de marzo, desciende el hematocrito a 38 y hay un leve aumento de plaquetas. En este momento, bueno, considerar que el paciente ya está en cuidados críticos y ya recibió transfusión tanto, de los hemoderivados, bien, ya con estos criterios. Vemos cómo progresa al día siguiente, hematocrito de 35, las plaquetas con un ligero aumento, ya pasan de 9 a 33.000. Al día siguiente, hematocrito de 30 y ya se ve el progreso también en las plaquetas a 138. Bueno, vamos viendo esta fluctuación tanto del hematocrito como las plaquetas, hasta que, este es su último laboratorio con el que ya se le otorga el alta. Bien, pero bueno, lo que quería marcar era el notable aumento del hematocrito y el descenso de las plaquetas brusco, ¿bien?
Y finalmente otro caso de un chico que no estuvo, o sea, tan comprometido, es un paciente también del materno, un paciente pediátrico, 2 años y 11 meses, sin antecedentes, previamente sano, consulta con una fiebre de menos de 6 horas de evolución, pero que presentó una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada, que no saben precisar la duración. Consulta en el hospital zonal, allí presenta un segundo episodio convulsivo prolongado y se lo asume ya como un estatus convulsivo febril. Es así como este paciente entra a la emergencia del materno y, bueno, se le hace todo el estudio todo el abordaje para un estatus convulsivo febril. Por un lado lo neurológico, con imágenes, con el electro, que viene normal. Bien, con respecto a la fiebre, se les hacen los cultivos correspondientes, al paciente también se le hace una PL, se lo punza, hacen un abordaje común y corriente para un estatus convulsivo febril. Bien, entonces yo lo que quería remarcar más que nada en el aspecto infectológico. Al ingreso el paciente presenta un hemograma normal con una PCR baja, se podría decir de bajo riesgo, pero por su síndrome febril sin foco, más el episodio de este síndrome convulsivo, se hace un policultivo y se lo medica con ceftriaxona, la cual se suspende ya con los cultivos negativos, con hemocultivo puro y líquido cefalorraquídeo negativo. A ese líquido también se le busca el neurovirus, que viene negativo, se suspende a ciclovir, que se lo había iniciado en un primer momento. Se le realiza un panel virológico de virus respiratorios negativos y el niño evoluciona presentando episodios febriles durante 72 horas estando en la internación. Con los resultados negativos, ahí ya se replantea el diagnóstico como sospecha de dengue, debido a que el niño a su ingreso presentó un exantema en piel, que fue en cara, en el cuello, en el tronco, pero que fue tratado de manera sintomática con betametasona y difenedramina. Este cuadro eruptivo, digamos, duró únicamente 48 horas. Se agrega a esto, después con la anamnesis, una epidemiología positiva para dengue, la tía conviviente hace 2 semanas, y también la zona en donde vive en un barrio ubicado en la localidad de Güemes, con casos positivos, que como habíamos visto al comienzo de la presentación, Güemes está entre los 5 departamentos con mayor incidencia. Y bueno, acá ya puse el laboratorio de ingreso, 18 de marzo, el paciente ingresa con un hematocrito de 31, plaquetas de 235, y cómo evoluciona de 31 a 35, y las plaquetas de 235 a 150, y bueno, finalmente este paciente después ya los controles se los hizo en el lugar de origen, digamos, pero ya lo que quería mostrar es cómo se presentó este paciente de manera inicial, cómo buscaron, lo trataron como un cuadro infeccioso, sin sospechar, digamos, a tiempo de esta enfermedad, y cómo se vio reflejado también en los laboratorios del ingreso y del egreso. Bueno, así concluye. No sé si tienen algún aporte, alguna duda, lo que sea. Muchas gracias. ¿Está la doctora? Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Pudo escuchar, doctora? Sí, pude escuchar. Al final, con los casos clínicos, se escuchaba un poco entrecortado, pero creo que es el servidor de nuestro hospital, porque me vinieron a ver un poco el sistema y probablemente sea de aquí. Igual escuché la gran parte de la charla. Creo que está muy claro. Antes que nada, bueno, agradecerla, que nos hagan participar en este tipo de Ateneo. Reforzar esto, creo que bien lo dijiste en la charla, las medidas preventivas siguen siendo el pilar para el manejo del dengue. Doctora.
Se entrecorta. pensado desde el principio, ¿no? Y muchas veces un retardo en el diagnóstico puede llevar a tener una evolución desfavorable en el paciente. Entonces, creo que tiene que estar bien en claro el pensamiento epidemiológico. Preguntando sobre los signos de alarma, lo cual es fundamental para poder hacer una buena categorización y un buen manejo inicial y seguimiento de estos pacientes, ¿no? No sé si Sí. alguien tiene alguna consulta o duda puntual. Me parece que también es importante hablar un poquito sobre el tema vacunas. Es algo novedoso, ¿no? Lo que ayer aprobó ANMAT, así que hay que estar alertas, saber que tenemos ya muy próxima la disponibilidad de una vacuna, pero no relajarse frente a eso, porque saber que si bien la vacuna va a ayudar mucho a disminuir la carga de enfermedad, no forma parte de los métodos principales para poder erradicar el mosquito, entonces siguen siendo el resto de las medidas de barrera y las medidas fundamentales para el control de esta enfermedad, ¿no? Sí, la verdad que yo no sabía esto, lo de la vacuna está muy bueno. Bueno, sí, ayer se notificó por parte del Ministerio de Salud de la Nación, ¿sí? La aprobación por parte de ANMAT de una vacuna de un laboratorio japonés, ¿sí? Es una vacuna que va a proteger contra los 4 serotipos y lo que tiene de diferente con respecto a la vacuna de Imvaxia, que ya estaba aprobada, pero que bueno, no tenemos disponibilidad en nuestro medio aún, es la edad, ¿no? La edad que es más baja, la edad para el inicio de aplicación, que va a incluir grupo etario desde los 4 años de edad, ¿no? Y va a requerir menos número de dosis también, van a ser 2 dosis. Pero bueno, eso es algo nuevo que puedo aportar, ¿sí? Y que bueno, se planifica Claro. que si todo va bien, probablemente se disponga de las dosis alrededor de septiembre de este año, ¿no? Hay que esperar más novedades al respecto. Está bueno. Hola, doctora Ara. Hola, Gaby. Mercedes Párraga te habla. ¿Cómo estás? Hola Mercedes, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo Agradezco bien. primero la participación en el Ateneo. Vos viste, bueno, es un tema que en las últimas semanas epidemiológicas nada, colapsaron los servicios de salud de la provincia. Y la pregunta puntual era, porque al principio, viste que también tuvimos unos casos de COVID, ¿sí? Al principio del brote epidémico de dengue, ¿cómo estuvieron manejando o si tuvieron pacientes con dengue y COVID? Porque también hubieron reportes por ahí de pacientes con las dos patologías. ¿Y cuál fue, si tienen datos por ahí de la incidencia, y cuál fue el pronóstico al solaparse las dos patologías? Nosotros no tuvimos aquí dengue con COVID porque, bueno, justamente, ¿sí? Los síntomas de COVID, el hecho de que priman los síntomas respiratorios hace que uno desestime la sospecha diagnóstica de dengue, ¿no? Eso por un lado respecto a lo que son criterios diagnósticos. Lo que sí tuvimos fue dengue con salmonela, ¿sí? Ah, Que también eso fue bastante complejo, ¿no? Porque bueno, claro. uno inicialmente en el manejo de dengue, por supuesto que no tiene indicación de uso de antibióticos, ¿no? Pero por ahí por el estado general del paciente, el motivo de consulta inicial, son pacientes que se habían hemocultivado y por el compromiso del estado general se había decidido hospitalización. Y después de las 48 horas de internación tenemos los hemocultivos con desarrollo de salmonela. Entonces eso sí fue lo que tuvimos, que bueno, eso llevó a que el inicio de la antibiótico terapia por salmonela haya sido un poco más tardío, ¿no? Eh, pero
Bueno, eso sí hemos tenido coinfección en nuestro hospital. Después de otros datos epidemiológicos, de lo que cómo se vinieron manejando los números en nuestra institución para el mes de marzo, de los 115 manejamos sospechosos de dengue, tuvimos casi un índice de positividad del 50%, ¿no? Tuvimos 61 de esos positivos, de los cuales 28 requirieron internación, y te hablo de población pediátrica y adulta, ¿no? Y para lo que va del mes de abril, ya las muestras se han incrementado, bueno, como ocurre a nivel de toda la provincia, la cantidad de pacientes compatibles con, o sea, sospechosos ya ha ascendido. Nosotros tuvimos 191 para el mes de abril, lo que va de abril, y 96 de esos positivos, de los cuales un 50% casi requirieron hospitalización, ¿no? Así que bueno, me parece que es re importante. Creo que donde hay que hacer foco es en tratar de bajar la carga de enfermedad, por eso uno tiene que reforzar todas estas medidas de prevención, ¿no? Bien, perfecto. Y una pregunta más, hablando de un poco de los criterios, las pautas de alarma como para tener criterios de derivación. ¿Ustedes manejan algún nivel de plaquetas específicos para decir, más allá de los síntomas, para hablar de un dengue grave? Pero un número, por ejemplo, el penúltimo caso, el primer caso creo que tenía 9, o el último, 9, 7. de plaqueta, que es nada. Y hay así como un punto, porque hay gente conectada del interior que por ahí va viendo la evolución, ¿sí? Con el hematocrito y las plaquetas, y decir, bueno, con los síntomas esto y con una plaqueta así, yo ya tendría que pensar en derivar al paciente. ¿Hay algún punto de corte en cuanto a las plaquetas? En realidad, punto de corte no. Lo que se valora es la totalidad del paciente, no solo el parámetro de laboratorio, ¿no? Por supuesto que la plaquetopenia es un valor muy importante a la hora de definir, pero uno en esa situación ya está pensando de que probablemente tenés un paciente con estos signos de alarma, que muy, muy probablemente también tengas que recategorizar a este paciente, y es muy importante tener en cuenta qué otras manifestaciones tiene, ¿sí? Porque esto ¿de qué te está hablando? Te está hablando de una extravasación plasmática. Entonces, si yo no tengo métodos complementarios que me puedan avisar en forma precoz estos signos de extravasación, como ser una eco abdominal, en donde pueda haber líquido en cavidad, o bien una ecopleura o una valoración cardiológica para ver si hay signos de derrame, porque eso, ¿qué es lo que te va a permitir los métodos complementarios? Identificar que tengas en forma precoz, ¿sí?, signos de extravasación plasmática. Porque cuando ya los evidencias con la clínica, probablemente estás un poquito más tarde, ¿sí? Entonces, si sumada a esta caída de plaqueta, incremento de hematocrito, ahí en fase crítica de enfermedad, ¿sí? ¿Vos qué decís? Tenés un paciente con signos de alarma, con alto riesgo de desarrollar ya formas más graves, entonces muy probablemente yo a este paciente no voy a poder manejarlo, ¿sí? Si tengo en el primer nivel, ¿sí? O bien en el interior, en donde no cuente con una terapia intermedia, una terapia intensiva, entonces es muy importante hacer ya un monitoreo mucho más estricto y eventualmente una derivación oportuna, ¿no? Bien, perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, perdón? ¿No? En el chat. A ver, ya vemos si hay preguntas en el chat, Gaby. No. Bueno, no hay. Bueno, gracias. A ver. Bueno, igual de todos modos, que sepa la gente del interior y bueno, la gente de los centros de salud, que siempre estamos a disponibilidad, ¿sí? Para cualquier consulta vía telefónica, ¿sí? Nosotros contamos también con un consultorio virtual, o bueno, últimamente muchas consultas vía WhatsApp y teléfono, pero que siempre estamos abiertos a eso, ¿sí? Ante cualquier duda, siempre es mejor preguntar, ¿sí? Sacarse dudas, manejar el paciente en forma conjunta, ¿sí? Porque el beneficio, en definitiva, lo que buscamos, que es siempre el beneficio del paciente, no hay ningún inconveniente al respecto y pueden comunicarse sin problemas, ¿sí? O si surgen dudas o preguntas más adelante.
Buenísimo. Bueno, doctora, le agradezco su participación y su colaboración. No, de nada, Y, gracias a ustedes. bueno, muchas gracias. Y bueno, también a todos los que se conectaron y hicieron consultas. Eh, bueno, saber de que este video se va a subir en nuestras redes y bueno, cualquier cosa también se pueden comunicar con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, así finaliza este Ateneo. Gracias, saludos. Adiós. Buen día.